Debido a no haber discipulado a las naciones e individuos en la raíz de la cultura, no se producen muchos cambios en la sociedad. Cuando llega el Evangelio, no debería ser así, pero esa es la tendencia. Puede haber países en África en los que el 60, 70 u 80% de la gente se declara cristiana, donde las iglesias están abarrotadas los domingos, y sin embargo los países son pobres. Están hundidos, barridos por la pandemia del SIDA. Recuerdo que una vez un pastor me dijo: Darrow, ya no puedo pastorear mi iglesia. Paso demasiado tiempo oficiando funerales. ¿Qué quiere decir?, le pregunté. Me respondió: entierro una media de 11 personas al mes de mi congregación. 11 personas de su congregación morían al mes a causa del SIDA. Todos cristianos. ¿Qué es lo que está mal? Enseñamos en la esfera de las disciplinas espirituales, pero no a nivel de la cultura. No estamos llegando a la raíz de lo que ha de hacerse para cambiar una sociedad o cambiar una persona. Váyase conmigo a Efesios capítulo 6. Conocemos este pasaje, Efesios 6, 10 en adelante. Es un pasaje que habla de la necesidad de ponernos toda la armadura de Dios. Quiero que veamos el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra qué luchamos? No contra carne y sangre. Luchamos contra principados y potestades en los lugares celestiales. Pero en Ruanda hubo carne y sangre. Y es que la guerra espiritual tiene lugar en los lugares celestiales, pero no se limita a ellos. Se manifiesta en este mundo físico. 1 millón de ruandeses fueron asesinados, fueron decapitados, asesinados brutalmente, en carne y sangre. Por eso tenemos que darnos cuenta que la raíz está en los lugares celestiales, no en la tierra. Vayamos ahora al Evangelio de Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es Satanás? Es un mentiroso. Miente a las personas, y cuando ellas le creen, son esclavizadas a causa de sus mentiras. Son empobrecidas a causa de sus mentiras. Si a una mujer le repiten muchas veces que es inferior al hombre, oye una mentira, pero si la cree, la mentira la aislará. El otro día mencioné a una mujer que tenía talento para pintar, pero no pintaba porque no le parecía espiritual. Esto es una mentira. Mentira que ha aprisionado y esclavizado a la mujer. Le han impedido usar el don que Dios le ha concedido para bendecir con el que podría bendecir a muchísimas personas. El mundo es un lugar más
insulso sin su arte. Satanás miente. En Juan 10:10 Jesús declara que el ladrón no viene sino para hurtar y matar. Satanás quiere destruirnos a usted y a mí, y él quiere destruir comunidades y naciones, y lo hace por medio de la mentira. Vayamos ahora a Apocalipsis 20:3. Este es un pasaje de la Escritura que normalmente leemos y comentamos cuando conversamos de los últimos tiempos. Lo que quiero que note en este versículo tiene poco que ver con los últimos tiempos, sino con algo que creo mucho más importante. Apocalipsis 20, verso 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Las naciones son engañadas. No solo engaña Satanás a las personas, engaña a las naciones. Y el texto sigue en los versículos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Con qué propósito será soltado al final? Con el de salir a engañar a las naciones. La raíz de la pobreza, seré muy claro, la raíz de la pobreza son las mentiras. No es la falta de recursos. Cuando se ve gente pobre, puede ser que un individuo vea a un pobre o lo vea una organización de ayuda y desarrollo. Pero cuando se ve pobreza, uno piensa lo que necesitan es dinero. Por tanto, voy a darles dinero. Pero el dar dinero no resuelve el problema, porque la raíz de la pobreza no es la falta de recursos. La raíz de la pobreza son las mentiras. Los hombres son superiores a las mujeres. Esta es una mentira que ocasiona inmensa pobreza. El fatalismo dice, somos pobres y no podemos hacer nada al respecto. Aunque se vive en el paraíso, una persona puede cobrar $1000 al mes y decir, soy pobre y no puedo hacer nada por evitarlo, y seguir siendo pobre. Algunos aseguran que el trabajo es una maldición. Otros dicen que la ignorancia es una virtud. No importa, hay muchísimas mentiras. Las mentiras constituyen la raíz de la esclavitud y la pobreza de un país. Recuerde que Jesús dijo a los judíos que creyeron en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús distingue entre un creyente y un discípulo. Hay muchos que son creyentes. Levantan la mano en eventos evangélicos o en alguna especie de avivamiento para indicar que creen en Jesús. He oído que el 110% de los
argentinos son cristianos. Es solo una broma. He oído que el 110% de los argentinos son cristianos. Eso significa que hay más cristianos en Argentina que argentinos. ¿Por qué? Porque han habido muchas campañas de evangelización. Y mucha gente levantó la mano y cada vez que se cuentan las manos levantadas y se hace el recuento, al final hay más cristianos en Argentina que ciudadanos del país. ¿Qué defecto tiene esta figura? Tenemos por objetivo salvar almas para el cielo, pero no discipular a las naciones. Hay una diferencia entre creyente y discípulo. Para ser discípulo es preciso permanecer en la palabra de Dios. Cuando uno permanece en la palabra de Dios, conoce la verdad y la verdad le hace libre. La mentira esclaviza, la verdad libera. Y a las iglesias que evangelizan y a las que se involucran en las misiones, gracias. Esas cosas son buenas. Pero si eso es lo único que hacen, su comunidad o nación pueden ser tan pobres como antes o más, porque no habrán descubierto el poder que encierra este libro. Me gustaría que pensásemos unos momentos en qué cree el mundo que es la raíz de la pobreza. ¿Qué creen sus amigos que es la causa de la pobreza? ¿Y en qué se diferencia la opinión de ellos con lo que acabamos de ver?